Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. Esta vez me voy a referir a los objetivos zoom que tienen un diafragma que va variando a medida que hacemos el zoom in o el zoom back o zoom out. Y también, por supuesto, a los zoom que tienen una abertura constante en todo el rango, como es el caso de este 24-120 milímetros. El ideal son estos zoom que mantienen la abertura constante en todo el rango, como les digo, en este caso desde el 24 milímetros al 120. Hay otros objetivos más económicos que lamentablemente cuando lo ponemos en la abertura mayor, por ejemplo en un diafragma 4 en gran angular, al hacer zoom se va reduciendo la abertura hasta llegar a un 5.6, por ejemplo. A veces incluso llegan a un 6.7. Se pierde mucha luminosidad. Tiene otro punto en contra. ¿Cuál es ese punto? Podemos hacer nuestra medición de la luz. Como yo les he dicho, la hago siempre la medición en el gris medio o en la palma de mi mano, compensando para el tono de mi piel. Como les explicaba, hago la medición en gran angular, voy a tomar la fotografía y se me ocurre hacer un acercamiento, un zoom in, y tomo la foto sin volver a medir la luz que está recibiendo el sensor o que va a recibir el sensor cuando haga el disparo. ¿Qué va a suceder? La fotografía me va a quedar subexpuesta en un paso, es decir, la medición que he hecho en forma previa no me sirve. En cambio, si el zoom es de este tipo, que mantiene la abertura constante, me va a tomar con la misma exposición, ya sea haciendo la fotografía aquí en gran angular o en teleobjetivo. ¿Se dan cuenta? Los zoom de abertura constante en todo el rango de longitudes focales son más caros. Los otros que van variando la abertura tienen la única ventaja que son más económicos. Como sabemos, siempre o habitualmente las cosas que son más caras nos dan mayores beneficios que las más económicas. Por eso es habitual que uno comience con un zoom económico y que cuando se da cuenta de estas limitaciones va buscando opciones más costosas para tener mejores resultados fotográficos y también trabajar en forma más cómoda. Si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan porque todo el tiempo estoy subiendo contenido fotográfico, videos en los que enseño fotografía, y si hacen clic en la campana de YouTube recibirán notificaciones cada vez que yo suba uno de estos videos. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien y nos vemos en otro video.